Y aquí otro, y aquí lo que le decía, ¿no? Como aquí más bien es lo mismo, pero en este caso, ya para medir LDL colesterol. LDL colesterol es lo mismo, sino que aquí, como reactivo precipitante, utiliza el sulfato de polivinil a un pH de 6,7. Además, contiene otro polímero que es el polietilenglicol, que tiene un peso molecular de 600 daltons. Muy bien, aquí lo que se precipita es el LDL, ¿no? Y en el sobrenadante van a quedar estas lipoproteínas. Determina el colesterol aquí, ¿no? Entonces, luego por diferencia del colesterol total sin precipitado, o sea, sin hacer esta precipitación, menos el colesterol que está presente cuando realizamos la precipitación. Y por diferencia vamos a obtener la cantidad de LDL colesterol. Entonces también podemos utilizar reactivo de precipitante para determinar la cantidad de esta lipoproteína de baja densidad, LDL colesterol. Bien, entonces, luego de los ensayos de precipitación, ingresó una nueva generación de reactivos para determinar estas lipoproteínas. Son los llamados ensayos directos o métodos directos homogéneos. En estos casos, en estos ensayos, ya no es necesario la centrifugación previa o la separación o la utilización de esos agentes precipitantes. Directamente del suero se puede hacer la determinación tanto del HDL colesterol como del LDL colesterol. Vamos a ver entonces el primer ensayo directo para determinar, en este caso, según este inserto, es HDL. Método directo para determinar HDL. Nos habla de un método enzimático, se quiere decir que en la metodología se usa enzimas, seguramente para producir el complejo coloreado. Y si no dice de punto fijo, ¿no? De punto fijo, o sea que solamente una medida de absorbancia. Además, si no dice colorimétrico, entonces quiere decir que está dentro del rango, ¿se acuerdan? De 400 a 700 nanómetros, que es el rango de longitudes de onda donde nuestra vista puede captar el color. Muy bien. Entonces vamos a leer un poquito el fundamento. ¿Ah? Dice, el método está basado en una modificación del procedimiento clásico de precipitación. Es muy parecido al de precipitación. ¿Por qué? Porque utilizan las mismas sustancias que precipitaban las anteriores reacciones, pero con otras concentraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizan el ácido polivinil sulfónico, que habíamos visto también anteriormente, este polímero, polietilenglicol, metiléter, y algunos detergentes seleccionados. No te dan el nombre de los detergentes seleccionados. Si usted revisa eh, la composición de los reactivos, no dan los detergentes. Te dan la composición de los buffers. Buffer, por ejemplo, este buffer, que es el MES. El MES hay que conocerlo porque a veces interpretamos estos tipos de tampones o buffer y no conocemos. El MES es las siglas de morfolina etano sulfónico. Morfolina etano sulfónico. Es un pH, es un buffer, ¿no? Que más o menos en este caso se ha usado para mantener constante este valor de pH. Muy bien, se utiliza este tampón porque es un tampón muy estable sobre todo, acompañado de estos componentes. Muy bien, entonces vamos a leer qué es lo que dice. Ya es una modificación del método de precipitación clásico. Dice, las fracciones LDL, LDL y kilomicrones, o sea, las lipoproteínas diferentes al HDL, van a reaccionar con el PBS, que es el ácido polivinilsulfónico, y el PEGME, que es el polietilenglicol metiléter. Entonces, estas lipoproteínas van a quedar bloqueadas con estos dos reactivos. Su reactividad frente a las enzimas colesterol oxidasa y colesterol esterasa. O sea, no van a reaccionar con estas enzimas. Entonces, las enzimas sí van a poder reaccionar selectivamente con la fracción del HDL colesterol, liberándose peróxido de hidrógeno y luego a través de una reacción de Trinidad
es medido la cantidad de colesterol presente en estas lipoproteínas HDL. Entonces, vamos a ver un gráfico, porque así de repente no lo entendemos. Vamos a ver un gráfico. Mira, aquí está. Aquí tenemos todas las lipoproteínas, ¿no? Voy a utilizar esos polianiones y magnesio, porque si retrocedo un poquito, también aquí contiene magnesio este reactivo. Y acuérdense de esos polianiones, que es el polivinilsulfato y el polietilenglicol. Entonces, esos polianiones junto con el magnesio van a enmascarar las lipoproteínas que no son de nuestro interés. O sea, esta de aquí, están los kilomicrones y las BLDL. Acá está. Forman un complejo, pero no precipitan, ¿ah? Es un complejo soluble. Mucho ojo eso. Muy bien, entonces, ese complejo va a quedar enmascarado ahí y las HDL van a quedar libres, ¿no? No está añadida en este complejo. Entonces, se aplica un detergente que va a extraer el colesterol de estas lipoproteínas y luego, por la reacción en la que ya le mencionaba, se va a medir el colesterol, ¿no? El colesterol. Entonces, este colesterol es oxidado a colestenona y peróxido de hidrógeno por la colesterol oxidasa. Luego este peróxido de hidrógeno, junto con la peróxida y un cromógeno, se va a oxidar y va a formar un compuesto coloreado. ¿Mm? Muy bien. Entonces es una forma de medir directamente, ya sin utilizar la centrifugación o la precipitación, ¿no? Muy bien. Y ahora aquí también existen métodos directos para medir el colesterol LDL. A ver, vamos a leer rápidamente el principio. Dice método directo con detergentes selectivos. Vamos a ver qué detergente utiliza. Detergente 2, pero no nos da los nombres de los detergentes. Solamente nos menciona como detergente 1 y detergente 2. Nos dan los buffers, ¿no? Los cromógenos, 4-amino antipirina, la peroxidasa, la colesterol-oxidasa y la colesterol-esterasa para hacer la reacción del colesterol, pero no nos indican los detergentes que se utilizan. Muy bien, ahora vamos a ver el principio. Dice método directo que utiliza detergentes selectivos, sin pretratamiento de la muestra, o sea, sin hacer la precipitación y la centrifugación que ya habíamos visto. Entonces, esta reacción se va a dar en dos fases. La primera fase, dice, en el transcurso de la primera fase, solo las lipoproteínas no LDL, o sea, la que no son de nuestro interés para este método, o sea, las HDL, las VLDL y otras lipoproteínas, van a ser solubilizadas por el detergente 1. Entonces, estos detergentes van a degradar estas lipoproteínas diferentes a las lipoproteínas LDL. Y a través de una reacción no coloreada, ¿no?, van a ser degradadas. Y hay una segunda reacción. En la segunda fase se usa el detergente 2 para solubilizar el colesterol LDL y recién para medir a través de una reacción de color, ¿no?, a través de la reacción de Trinder y medir la cantidad de colesterol LDL. Entonces, como que no se entiende un poquito, pero en un gráfico lo vamos a entender. Vamos a poner este gráfico aquí, está bien. Entonces, en este caso, la de LDL es nuestra lipoproteína de interés. Entonces, vamos a utilizar un detergente que va a degradar las lipoproteínas que no son de nuestro interés, o sea, los kilomicrones, el HDL y las lipoproteínas de muy baja densidad. Los degrada, ¿no? Entonces va a liberar su colesterol y ese colesterol va a ser enfrentada a las enzimas colesterol esterasa y oxidasa para formar peróxido de hidrógeno. Pero lo que pasa aquí, es que no se usa cromógeno y tampoco se usa peroxidasa, sino una catalasa para que degrade ese peróxido en agua y oxígeno. Por lo tanto, aquí no se va a formar color, ¿no? Hay una reacción no coloreada aquí. Solamente se utiliza esa reacción para degradar las lipoproteínas que no es de nuestro interés. En la segunda fase, entonces, una vez degradadas estas lipoproteínas que no es de nuestro interés, las LDL son degradadas por un segundo tensioactivo, un segundo detergente. Va a liberar su colesterol total
Aquí está el detergente, y acá le estoy poniendo el nombre, ¿no? Entonces, luego ese colesterol liberado va a reaccionar con la colestenona, con la colesterol-esterasa y la colesterol oxidasa, y va a formar el peroxihidrógeno y se va a enfrentar al cromógeno y se va a formar el compuesto coloreado. Y ahí se lee la absorbancia y se determina la concentración del colesterol presente específicamente en nuestra lipoproteína de baja densidad, en las LDL. Muy bien, la ventaja de estos métodos es que estos métodos de ensayos directos homogéneos se pueden automatizar completamente en los equipos, ¿no?, modernos, actuales. Además, se ha hecho muchos estudios de comparación y de relación con el método de referencia que es la beta cuantificación, y se ha visto muy buena correlación y muy buen grado de acuerdo. Lo que pasa es que todavía estos métodos no están completamente estandarizados, y además, para unos laboratorios, en algunos países todavía su precio es costoso. Eso sería la desventaja de estas metodologías de ensayo directo, que ya no necesitan utilizar ese proceso de precipitación previo que se hacía en los métodos de primera generación. Entonces son los ensayos de segunda generación, estos métodos homogéneos. Muy bien, entonces les vuelvo a repetir, es muy importante para un analista conocer esta reacción, ¿no? La reacción de Trinder. ¿Ves? Hay muchas reacciones que están basadas en esta reacción de Trinder. Cuando determinamos diversos analitos bioquímicos, utilizamos esta reacción de Trinder, entonces tenemos que conocerla, ¿no? Tenemos que conocerla, investigar a fondo cómo se da y cuáles son los posibles interferentes que pueden afectar esta reacción de Trinder. Bien, ensayo directo entonces. Pero también hay otra forma de determinar el LDL colesterol o la lipoproteína de baja densidad. ¿Cómo así? Utilizando fórmulas de estimación. Ojo, cuando nosotros utilizamos una fórmula matemática para utilizar algún constituyente químico, no estamos midiendo, sino solamente estamos haciendo una estimación cercana al valor, ¿ah? Entonces, una de las fórmulas para estimar el LDL colesterol es la famosa ecuación de Friedwald. Esta ecuación ya tiene una larga data. Fue establecido en el año 1972, ¿ah?, cercano al Mundial 70, ¿no? Ya va a cumplir, tiene más de 50 años que se utiliza esta ecuación. Se utiliza porque es prácticamente de costo nulo, es muy práctico y presenta una aceptable correlación. Ojo, cuando se habla de correlación no se habla de concordancia. Puede presentar una buena relación con algún método de referencia, pero la concordancia también se tiene que medir. Entonces aquí dice aceptable correlación con la medida del LDL colesterol por otros métodos, sobre todo con el método de referencia. Muy bien, entonces ya hay muchos estudios que han demostrado que esta fórmula de Friedwald presenta ciertas desventajas. ¿Cuál es la principal desventaja? Que en esta ecuación de Friedwald se asume que estas lipoproteínas de muy baja densidad presentan una cantidad constante de triglicéridos y colesterol. Además, asume que el 99% de los triglicéridos presentes en nuestra circulación es debida a el contenido de estos triglicéridos en esta lipoproteína. Y eso es un gran error, como hemos visto en la parte teórica. Hay otras lipoproteínas que también tienen triglicéridos, no solamente las PLDL. Entonces, esto es lo que se asume en esta ecuación. Y ya por diversos estudios, antiguamente se decía, ¿no? Cuando usted tiene en un suero un valor de 400 miligramos por decilitro de triglicéridos, ya no debe utilizar esta ecuación. Pero con estudios en los últimos años, utilizando test estadísticos más potentes, se ha observado inclusive que cuando en las muestras existen más de 200 miligramos por decilitro de triglicéridos, la fórmula de Friedwald también presenta un gran error, un gran sesgo. Más o menos el sesgo permitido para que usted
mm, estime este LDL colesterol, se puede permitir hasta 10% de sesgo, pero ya utilizando esta fórmula de Freewell sobrepasa ese sesgo del 10%. Entonces, inclusive algunas guías, seguramente usted va a leer más adelante, va a observar que recomiendan que ya la ecuación de Freewell no se debe utilizar cuando una muestra existe o sobrepasa los 200 miligramos por decilitro de triglicéridos. Muy bien. Nosotros hicimos un estudio para comparar la estimación del LDL colesterol por el método de Freewell con la determinación directa. La determinación directa. Y también lo comparamos con otras fórmulas. Pero el objetivo de esta diapositiva es mostrarles la diferencia que existe entre el método directo y el LDL que se estimó con esta fórmula de Freewell. Muy bien, entonces lo comparamos, miren, a varios niveles de triglicéridos. Pacientes que tenían triglicéridos menos de 100, pacientes que tenían triglicéridos entre 101 a 200, de 200 a 1 a 300, de 301 a 400 y mayor de 400. ¿Y qué pasó? Miren, con el método directo, la primera corresponde a la primera columna de color azul, método directo, método directo, método directo y método directo. Muy bien. Entonces, en promedio, por ejemplo, en la primera columna dice triglicéridos menos de 100, 1126 pacientitos. En promedio se obtuvo 97 miligramos por decilitro de colesterol LDL. En el segundo grupo 117, 128, 121, 109 respectivamente, en estos grupos que tenían esa cantidad de triglicéridos. Y luego con la ecuación de Freewell, miren, dieron resultados menores. Resultados menores. Por ejemplo, aquí hay un sesgo de menos 7 miligramos, ¿no? De menos 7 miligramos por decilitro. 7 miligramos por decilitro. O sea, hay una infraestimación. Igual aquí, mira, hay un sesgo de 12 miligramos por decilitro, con un signo negativo, porque hay una infraestimación. Entonces, restando nada más. En el último grupo, miren aquí el sesgo es de menos, acá sería 92, 12 más 9, 21 miligramos por decilitro. O sea, se puede observar claramente que conforme aumentan los niveles de triglicéridos, el sesgo comienza a aumentar. Y miren, el sesgo menos 12, ¿no? Es una gran cantidad de sesgo. Igual aquí, cuando los triglicéridos llegaron a 200, el sesgo fue de 16, ¿no? 16 menos 16 miligramos por decilitro. Entonces, podemos concluir que, primero, que conforme aumentan los niveles de triglicéridos en las muestras, el sesgo de estimación con la fórmula de Freewell aumenta. Y es una dirección negativa, porque si usted observa, aquí voy a poner con los verdecitos, la segunda columna corresponde a la método de Freewell o a la fórmula. Mírenme, en todos los grupos comparados al método directo, se infraestima el LDL colesterol. En todos los grupos, ¿no? Y la infraestimación es mucho mayor cuando los triglicéridos llegan a 400. Pero ya a partir de 200 hay una infraestimación significativa. En este otro estudio, se puede observar aquí, miren, aquí se comparó también el método directo con la fórmula de Freewell y otras ecuaciones, pero quiero que vean el sesgo, miren, ¿no? El sesgo en el primer grupo, con triglicéridos menos de 100, triglicéridos de 100 a 1 a 200, de 200 a 1 a 300, de 300 a 400 y más de 400. Miren, el sesgo comenzó a aumentar. Yo le decía que el sesgo permitido para la estimación de estas lipoproteínas está al 10%. Entonces, miren, cuando ya los triglicéridos en la muestra llegaban a 200, el sesgo sobrepasaba este valor
aceptable, más de 10%. No, llegaba casi al 12% de sesgo. Por eso que ya esta ecuación de Freewald no se debe utilizar cuando se sobrepasa el valor de la muestra de 200 miligramos por decilitro de triglicéridos. ¿No? Miren, y ese sesgo es negativo, como les mencioné en el otro estudio, ¿no? Este es otro estudio, con otras muestras, miren, y se cumple. Se cumple entonces el sesgo negativo, la infraestimación del LDL colesterol utilizando la ecuación de Freewald, ¿no? La ecuación de Freewald. Es interesante, ¿no? Interesante, entonces esto hay que conocerlo, hay que conocerlo. Las evidencias, ¿no? Las evidencias, los estudios nos indican ello. Muy bien, entonces podríamos concluir que la ecuación de Freewald presenta una exactitud aceptable cuando la concentración de triglicéridos es menor de 200. Y a partir de 400, ni qué hablar, ¿no? Ya no se debe ni utilizar esta ecuación. Entonces, diferentes guías clínicas, una de ellas, por ejemplo, la del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, recomiendan utilizar otras fórmulas. Por ejemplo, la ecuación famosa ahorita, la de Martin-Hopkins, o simplemente ecuación de Martin, ¿no? Es la misma ecuación de Freewald. Lo que cambia es el famoso 5, este de aquí. Este 5. No, ya no es 5, sino va a ser una variable que va a variar de acuerdo a la cantidad de colesterol no HDL, ya sabemos cómo se determina ese colesterol no HDL, y la cantidad de triglicéridos del paciente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga 120 miligramos por decilitro de colesterol no HDL, 120, y tenga triglicéridos 200, vamos a poner por aquí. Me estoy ubicando más o menos en ese valor, entonces hago el intercepto. Tengo aquí, está el rango de 120, entonces hago el intercepto, y en 200 es este rango, entonces aquí sería el intercepto. Entonces, en vez de 5, debo utilizar ese factor de 6,9. Y con eso determino la concentración o estimo la cantidad de LDL colesterol presente en una muestra, ¿ya? Esa es la diferencia de utilizar esta ecuación de Martin. Varía ese valor de 5 que es constante. Ya va a variar de acuerdo a la cantidad de colesterol no HDL y a la cantidad de triglicéridos que tenga el paciente. ¿Bien? Muy bien. Después de esta ecuación, ha surgido otras ecuaciones. Una de ellas es el llamado ecuación de Samson. Lo malo de esta ecuación es que es compleja para calcularlo. Y además se ha hecho muchos estudios también comparando la ecuación de Martin-Hopkins y se ha observado una buena correlación y acuerdo para concentraciones de triglicéridos menor de 400. Pero cuando se hace la comparación en valores bajos de LDL, o de triglicéridos, perdón, y valores más altos de 400, ahí la concordancia disminuye, ¿ah? Entonces, eh, esto ha ocasionado que esta ecuación de Samson, que también es algunos recomendada en algunas guías, no se use con mucha frecuencia, ¿ya? Pero también es una buena ecuación. Muy bien. Entonces existen calculadoras para poder calcular estas, estas estimaciones del LDL. Por ejemplo, en esta hoja Excel, nosotros podemos calcular la LDL con la ecuación de Samson. Y no sé qué me preguntó la vez pasada cómo podríamos calcular el LDL. Entonces aquí también podemos calcular con esta ecuación. También podemos utilizar la ecuación de Freewald y la ecuación de Martin. ¿Mm? Ahora, si usted quiere saber exactamente la cantidad de LDL, también puede hacer en este caso una electroforesis de lípidos para obtener la cantidad, ¿no? O realizar los métodos de resonancia magnética, que actualmente son los métodos más utilizados para medir las cantidades exactas de los lípidos. Muy bien, miren, entonces en un Excel yo puedo calcular
o determinar o estimar el LDL colesterol con esta fórmula, Sampson, Friedwald y Martin. Entonces vamos a compartirles un ratito un ejemplo para hacer por aquí mi Excel. Por ejemplo, aquí en estas columnas yo tengo mi HDL colesterol. Vamos a suponer que yo tengo un valor de 50. Voy a poner 50. Listo. Ahora colesterol total, voy a suponer que tengo 300. A ver. Y los triglicéridos también elevaditos, 400. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hago un clic y automáticamente me arroja la estimación del LDL colesterol por la ecuación de Sampson, sale 172, ¿no? La ecuación de Friedwald, 170, parecido, y la de Martin, me sale 190. ¿Ya? Si comparamos, hay una mayor estimación con la ecuación de Martin, ¿no? Y aquí está la fórmula, la ecuación de Sampson, y además está la tablita también que les decía de la determinación de este factor para sustituir a la ecuación de Friedwald, ¿no? Utilizando la ecuación de Martin. Vamos a hacer otro ejemplito más. Vamos a otro. A ver, vamos a poner, no sé, de repente tengo un HDL de 40, tengo un colesterol de 180 y un triglicéridos de 220, vamos a suponer. Entonces, miren, automáticamente la calculadora me arroja los valores de HDL o no HDL colesterol, 140, y me estima todos los datos que les decía. Para la ecuación de Sampson, 102, Friedwald 96, el factor, miren, 6,4 para la ecuación de Martín, y Martín me determina 105,6. ¿Ves? Inclusive me saca el factor. En este caso hay mayor grado de acuerdo entre Martín y la ecuación de Sampson, ¿no? Mientras que Friedwald se aleja de nuestros datos. Entonces, hay calculadoras donde nosotros podemos emplear fácilmente la determinación o la estimación del LDL colesterol utilizando estas fórmulas. Simpático, ¿no? Simpático. Vamos a ir siguiendo, compartiendo.